Los seres humanos nos hemos hecho innumerables preguntas desde la noche de los tiempos. ¿Existe Dios? ¿Por qué estamos los seres humanos en este planeta? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué pasa con nosotros luego de morir? ¿A dónde van nuestros seres queridos que ya han dejado este mundo? ¿En dónde están nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hijos que han partido al otro mundo? Para poder dar una respuesta el día de hoy, tenemos una invitada especial. Ella es Estela Pretel. Es directora científica de la Fundación Colombiana de Anorexia y Bulimia, autora del libro Yo también sufrí de anorexia y bulimia, y ella nos va a contar su experiencia cercana a la muerte. Bienvenida, Estela. Muy buenas noches, David. Muchísimas gracias por esta hermosa invitación. Gracias a ti por acompañarnos y quiero que iniciemos con una pregunta. ¿Quién era Estela antes de haber vivido esta experiencia cercana a la muerte? Bueno, Estela ha tenido varias experiencias cercanas a la muerte. La primera fue a los 6 años, más sin embargo, la que me marcó un antes y un después fue a los 15 años, en donde cuestioné las religiones después de esa experiencia. En eso primordialmente cambió mi vida, empecé a cuestionar la religión que profesábamos o querer llegar a la raíz de todo lo que me habían enseñado en esa religión. No me le quedaba callada a las hermanas terciarias capuchinas, siempre las cuestionaba, a los sacerdotes también los miraba, no con el rol del sacerdocio, sino como un ser humano, como un ser humano, un ser humano. No como un Dios, porque pueden hasta endiosarlos, como un ser humano, y descubrí muchas cosas interesantes. Y empecé a explorar también mi propia vida. O sea, me marcó. Entonces llega este día en que tienes tu experiencia a los 15 años. ¿Podrías relatarnos con lujo de detalles qué fue lo que ocurrió ese día? Bueno, sí, iniciamos. A los 13 años, a Estela Pretel le empezó a dar anorexia y bulimia, a los 13 años. Y ya a los 15 años, Estela Pretel estaba convertida en un esqueleto con 28 kilos, el cabello muy cortico, la piel como azufrada, era un esqueleto vestidito. Entonces me fui a acostar normalmente, porque yo tenía clases todas las mañanas a las 6. Yo seguía yendo a mis clases, así como estaba, porque no me sentía débil. En la anorexia tiene esa particularidad que uno va dejando de comer y uno resiste mucho, hasta puede llegar a vivir de inanición. Se puede llegar a vivir de inanición por muchos años. Entonces no me sentía débil, me acosté y a las 3 de la madrugada, después investigando ya en la etapa adulta, estas niñas mueren a las 3 4 de la madrugada porque la tierra rota y al rotar la tierra, eh, la presión baja, la tensión baja de todos los seres humanos baja a esa hora por los movimientos de la tierra. Y como yo tenía un índice de masa corporal de desnutrición, mi cuerpo estaba muy débil, ¡pum! El corazoncito dejó de latir. Y esto es lo que ha sucedido en el 90% de las niñas que han muerto en la madrugada, que es por eso, se les para el corazón, se les paraliza. O sea, eso me sucedió, pero como te digo, yo me voy a acostar y me acosté normal. O sea, yo me acosté normal y me dormí. Y de pronto el alma de Estela se ve que está saliendo y entrando a un túnel. O sea, yo estaba dormida y ya me veo despierta el alma porque ya estoy en el túnel.
Ya estoy en el túnel, no sé cómo, no sentí como que dolor en el corazón, nada, nada. Eso pasó muy suavecito y mi alma, que es mi esencia, iba bajando, era yo. Y cuando salí, algo que lo tengo muy fresco, me sentí tan liviana. Y Estela, a mí me parece ya muy sabia esa edad, dijo esta frase: ya me liberé del cuerpo. Imagínate, ya me liberé del cuerpo, ya me liberé. Wow, se siente bien. Y me sentía feliz. No me acordé ni siquiera de ninguno de mis familiares. Yo estaba tan plena que supe que ya había muerto y que por los conocimientos espirituales, yo dije, bueno, yo solo pensé allí, recibí la primera comunión, soy buena hija, buena alumna, voy para el cielo, qué chévere, voy para el cielo. Estaba contenta y me sentía muy libre, tan libre que dije, ya me liberé de este cuerpo, qué bonito. Y el túnel, a mí el blanco me encanta, mira que las paredes aquí son blancas. Me encanta, pero ese blanco era tan hermoso y una luz tan preciosa. Y yo empecé a descender. En ese túnel empecé a descender y me preocupé porque yo dije, caramba, si el cielo es allá arriba, ¿por qué estoy descendiendo? Iba muy lentamente descendiendo y me empecé a preocupar. Pero como tengo una creatividad, dije, de pronto es que llegamos al final del túnel y hay una vueltecita y con esa vueltecita se sube al cielo, como una esquina, ¿verdad? Eso me lo imaginé. ¿Tú tenías estos pensamientos Sí. conforme ibas transitando por el túnel? Sí, unos pensamientos súper claros, un monólogo, yo observando, me encanta, soy muy observadora. Y dije, bueno, no voy para el cielo, pero al final seguro que hay una vueltecita y subo para el cielo. Eso lo pensé así. Y bueno, llegué al final y, oh sorpresa, no, me di la vueltecita cuando veo una puerta abierta, gigante, inmensa. Estaba abierta, pero no se veía nada por la oscuridad. Muy oscura, una puerta que no tenía fin ni a la izquierda, ni a la derecha, ni arriba, ni abajo. Y ahí sí como que ya se me quitó todo lo contenta que estaba. Yo dije, ¿esto qué es? Me acuerdo que yo dije, ¿esto qué es? ¿Yo en dónde me metí? O sea, ahí sí, sí, fue como que me traicionaron. O sea, todas las enseñanzas que había recibido, me sentí traicionada, como si me hubiese engañado. ¿Esto qué es? Entonces me quedé como mirando y pude sentir, percibir que me estaban mirando del otro lado, que había unos ojitos que me estaban mirando y que me estaban esperando. Y alcancé como a sentir esa energía de esos espíritus que decían, ven, ven, ya viene, ven, ven, como si quisieran que yo entrara rapidito. Entonces, cuando yo frené, faltaban como 30 centímetros para entrar. Y el alma se quedó allí como analizando todo y fue cuando dije, ¿tú qué es? Y yo enseguida, en un espíritu de supervivencia, yo dije, yo no voy a entrar ahí, yo ni por el chile entro allí. Entonces me acordé de Dios. Por la anorexia yo me había olvidado de él. No le oraba, no quería casi ni ir a misa ni nada. Hubo una resequedad espiritual con la enfermedad, pero me acordé de él y yo le dije, Dios, yo te prometo, por favor. No, yo no dije prometo. La primera vez yo le dije, Dios, no me dejes entrar allí, fue lo primero que le dije. Y él no escuchaba, yo seguía descendiendo. Yo, Dios, no me dejes entrar por allí, por favor, por favor. Y seguía descendiendo, ya faltaban como unos
10 centímetros o 15 centímetros, y de pronto me vino una idea. De pronto no, me la enviaron. Y yo dije esta frase: te prometo que voy a cuidar de mi vida, pero no me dejes entrar ahí. Te lo prometo que a partir de ahora yo voy a cuidar mi vida, pero no me dejes entrar ahí. Bueno, cuando yo dije eso, ya estaba ahí a la entrada y se frenó. Se frenó, y en esa época no había existido Matrix. ¿Y qué pasó con el alma de Estela, que es mi personalidad? Dio una vuelta, como había descendido un túnel, dio una vuelta como Matrix, pero empecé a subir así de espalda. Bien bacán. Eso me encantó. Y yo, wow, o sea, yo estaba también ya disfrutando todo lo que estaba viviendo. Y yo, wow, empecé a subir, a subir, a subir, a subir. Enseguida entendí que ya regresaba. O sea, yo tenía una claridad y la información me llegaba con mucha claridad de lo que estaba viviendo. Y empecé a subir, a subir, a subir. Y cuando ya llegué a un punto, el alma es energía. Eh, sí, es una energía muy bonita. Y de repente esa energía se mueve así y entra a mi cuerpo por el corazón, así, por aquí, entró. Cuando entró, yo escucho, el corazón empezó a latir a millón, pero era a millón. Y el alma se iba metiendo en el cuerpo. Eso me encantó, esa experiencia. Y dije, "Oh". Primero, como si hubiese sido una bomba atómica que explotó, ¡boom!, la energía del alma a este cuerpo, a esta materia. Y después, cómo fue ubicándose en las piernas. Yo sentí cómo los brazos se iban, o sea, que todo esto es alma. Los brazos se iban introduciendo y las piernas, con mis ojitos cerrados porque no era capaz de abrir, solo sentía todo lo que estaba viviendo, no era capaz de abrir. Entonces entendí por qué, no sé, yo creo que me daban la sabiduría y la inteligencia, y pensé, cuando ya todo esto se normalice, que me imagino así, yo pensé, que ya esté bien ubicada en mi cuerpo, voy a abrir los ojos. Eso lo pensé. Y después todo volvió a la normalidad, David. Una paz. Yo dije, epa, ya estoy en el cuerpo, ya el corazón se normalizó, ya todo. Y entonces yo empiezo a abrir de a poquito mis ojos y miro y estoy de medio ladito en posición fetal. Cuando me veo así el cuerpecito, me lo pude ver como hasta un poquito, como en la distancia, alcancé a ver un poquito como en la distancia. Yo me acordé, las abuelas hablaban mucho de muchas cosas, de sobrenaturales, de la muerte. Y hoy las abuelas o las tías abuelas decían que cuando han pasado varias horas, el cuerpo se coloca frío. Pero el cuerpo no se coloca frío enseguida. Creo que, si mi memoria no me falla, creo que es después de las 2 horas, hora y media, es que el cuerpo ya está frío. Entonces, para mí, lo que vivía allá del otro lado habían sido 15 minutos. Fue muy cortico, pero me di cuenta que pudo haber sido más de 2 horas. Entonces, cuando yo me acordé que las abuelas decían que se habían pasado 2 horas, ya el cuerpo se colocaba frío, hora y media, yo tomé mi mano y me toqué aquí los brazos y estaba helada. Y yo dije, wow, no fueron 15 minutos. Enseguida entendí que ya el tiempo se mueve distinto al tiempo de acá. Estaba helada, y te estoy hablando del Caribe, no teníamos aire acondicionado, ni las temperaturas estaban así, ni nada, estaba helada.
Entonces, cuando sentí que estaba helada, enseguida reaccioné, ya es tarde, tengo que irme para el colegio. Me cogió el día. Y me fui para mi mamá, estaba muy helada. Mi mamá, como yo tenía anorexia, ella siempre dejaba la puerta de su alcoba abierta por si pasaba algo, ella salir corriendo o si a mí me pasaba algo, también tener la puerta abierta. Entonces, yo entré, ella estaba dormida y yo le dije, mami, abráceme y me metió en su costillita y me abrazó. Y ese abrazo fue como un alimento porque enseguida me vino la temperatura normal, me dieron fuerzas y al ratico, como a los 10 minutos, ella me dijo, mija, son las 5:30, ¿no vas a ir para el colegio? Y yo dije, sí, sí, voy para el colegio, pero yo no le conté nada. Entonces me levanté y me fui al baño y me fui a arreglar para el colegio. Ese día, cuando llego al colegio, una profesora se da cuenta que tengo cara de muerta, llegué un color verde, era verde, una amiguita que todavía seguimos en contacto, fue la única que se dio cuenta y me preguntó si yo qué tenía. Tenía un rostro azufrado verdoso. Y yo no pude decirle nada, yo guardé silencio. Las monjas, la directora del colegio me mandó a buscar porque vio que mi rostro, pues, debía ser de una muerta. Entonces yo fui a rectoría y me preguntó, ¿qué tienes? Y yo no le iba a decir, yo no se lo iba a decir. Si ya por las conductas de la anorexia me miraban así extraño y yo les contaba esa historia, me mandaban al manicomio. Entonces yo no dije nada y empecé con unas lágrimas que salían, ni siquiera fruncir ceños, sino unas lágrimas que salían. Y ella esa misma tarde se reunió con mi familia, la rectora, fue al colegio, fue a la casa y le dijo, llévensela a otra ciudad porque estas palabras, si no se la lleva, ella puede morir. Y yo sabía que había muerto, imagínense. Entonces, así fue que se desencadenó esta historia. Yo seguí yendo al colegio, me retiran y ya me colocan en manos de expertos de Estados Unidos. Y nunca conté esta historia, la vine a contar por primera vez en el 2020, por primera vez. Ni a mi familia se la había contado. Mi mamá se enteró de lo que yo viví porque leyó el libro y me dijo algo más. Me dijo, mija, yo en las noches, yo entraba a tu habitación para ver si estabas muerta, para ver si respirabas, me decía. Y varias veces, tiene toda la razón, yo la sentí caminar alrededor de mi cama. Yo la sentía. Y yo decía, mi mamá ya viene con mentira. Pues yo pensaba eso, pero ella estaba era supervisando de que sí estuviera viva. Imagínate, antes de que sucediera eso. Es muy fuerte lo que nos cuentas, interesante. Y quisiera hacerte una pregunta. La mayoría de experiencias cercanas a la muerte son narradas atravesando túneles de luz, encontrándose con familiares queridos que ya han fallecido, con seres de luz o con imágenes o ideas que te tienen acerca de la divinidad, por ejemplo, la Virgen María, Jesucristo, ángeles. Pero en tu caso fue un poco diferente. Es un porcentaje bastante pequeño el que se suele tener este tipo de experiencias. ¿Qué crees que fue lo que llevó a que pudieras vivir esta experiencia? Que también no solamente se puedan ver como algo negativo, sino también como una señal de que tenemos que dar un giro a nuestras vidas, que tenemos que ser algo diferente. ¿Piensas que este fue tu caso? ¿O qué crees que fue lo que sucedió para que sucediera esto? Bueno, yo lidero esta causa en Colombia y era necesario hace 14 años vivir esa experiencia para hoy en día ayudar a cientos y cientos de jóvenes. Yo en esa época no tenía idea de que esto iba a suceder, jamás, o sea, me estaban preparando. Y
No vi a ningún ser especial en ese túnel, pero sí me encontré con unos ojitos de otro mundo que no me habían hablado y que el alma puede ir. Ah, y me explicaron. Cuando yo estaba ahí enfrente de esa puerta abierta, oscura, 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 me explicaron que quien se quita la vida no va al cielo. Y yo le dije, pero es que yo estaba enferma, pero tú te la estabas quitando, porque tú voluntariamente dejabas de comer. Y yo, entonces ahí entendí muchas cosas que no había entendido ni me habían explicado y que de acuerdo a cómo uno se comporte, de acuerdo a lo que uno desarrolle en el día a día, el bien que uno haga hacia sí mismo, primero que todo, después hacia los otros, uno va a ganar puntos de allá del otro lado. Porque si yo he matado a alguien, si yo he robado, si yo no voy a ir a un sitio lindo. Entonces, uno mismo va formando un espacio allá del otro lado. Yo lo había formado con la enfermedad sin saber. Y era algo lúgubre, algo oscuro, y los que me estaban esperando me iban a torturar. Como que ven, así, como fantasmas. Entonces, yo había labrado eso inconscientemente por la enfermedad, lo había labrado. Por eso mi alma iba allá, porque yo no estaba cuidando mi vida. Y mira que cuando yo prometí, yo prometo, todas las etapas de mi vida me las he gozado, las he cuidado. Estoy programada hasta los 120 años. Yo, Estela Pretel, está programada hasta los 120 años, lozana, atlética, sí, cuidándome, cuidando este templo, cuidando el ser integral, las emociones, la mente, el espíritu, porque yo hice esa promesa. Entonces, primero uno tiene, y hay un mandamiento que dice, amar a Dios, que es el creador, sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismo. Y eso no lo explican. O sea, si hay que amar al prójimo, primero uno tiene que amarse como a sí mismo. Primero uno tiene que amarse. Y allí se resumen los 10 mandamientos. Eso lo dijo Jesucristo. Los 10 se resumen en ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo, ¿cómo voy a amar? Si yo no me cuido, si yo no me honro, si yo no me valoro, si eh, estoy cavando mi propia tumba y estoy faltando a una ley espiritual, porque las leyes existen, así como existe la ley de la gravedad, también existen las leyes espirituales que algunos creen que están en decadencia, bueno, pero como siempre les digo en mis conferencias, las personas que no creen que existe el espíritu, lamentablemente, el momento de partir a la eternidad se van a dar cuenta que sí tenemos un espíritu y sí tenemos un alma. Y qué triste que se den cuenta en este momento. Regresando a tu experiencia, antes de hacerte la siguiente pregunta, quisiera que por favor nos detallaras cómo era ese túnel por el que atravesabas mientras ibas descendiendo y cómo sentiste, digamos, cuáles fueron tus percepciones cuando decidiste hacer esta promesa y esta energía, digamos, divina, te toma y te regresa a tu cuerpo. ¿Podrías explicarnos un poco mejor este aspecto? Como si estuviera en una película. Me sentí así, sí, me sentí de esa forma como si estuviera sumergida en una película. El túnel no era tan amplio, estaba mi cuerpo con un espacio moderado entre pared y pared. Eh, yo lo que recuerdo y creo que me impactó fue el color, un blanco hermoso y una luz también muy linda, yo creo que parecida a la que tengo acá, no sé, trato
de buscar mucho las conexiones del cielo con la tierra. Entonces, esta luz me encanta. Entonces, más que todo la luz y el color blanco, porque era un blanco muy lindo, muy blanco, muy hermoso. Eso fue lo único como que me llamó la atención, porque yo estaba muy pendiente en que iba para el cielo y que me iba a encontrar con Jesús, con los ángeles, y después me encuentro con una realidad que no era el cielo ni nada. Entonces eso me aterrizó más, me quitó toda la emoción que llevaba. No me acordé de mi familia, ni me importaba en esos momentos, no me acordé. De hecho, la gran mayoría, yo también he escuchado otras historias y he conocido muchas personas que han atravesado el túnel de la muerte por la anorexia. Entonces, tengo un caso de Argentina que estuvo 3 meses en coma, un chico, y en esos 3 meses salió por el túnel y para él fueron como media hora, pero fueron 3 meses. Y fue muy hermosa la experiencia que tuvo. Entonces, eh, siempre lo que observo en estos seres humanos es que vienen de allá renovados. Hay una renovación y ya uno no vuelve a ser igual. Y la promesa de cuidar mi vida, como te digo, la he cumplido y la seguiré cumpliendo. Cuando estábamos hablando hace unos minutos antes de iniciar la entrevista, tú me comentabas que tuviste otras experiencias similares a lo largo de tu vida. ¿Podrías narrarnos alguna que consideres relevante en este momento? Bueno, la que me parece más relevante también porque se conecta a los cielos en estos momentos, así que yo recuerdo cuando tenía 6 años, eh, era un mes de enero, mis primos ya tenían 17, 18 años, me invitaron a bañarnos una tarde al río Sinu. Yo estaba en la casa de mi abuelita y me fui con ellos. No le pedí permiso a mi mamá porque mi mamá no vivía ahí, entonces no iba a ir donde mi mamá a pedirle permiso y me fui con ellos. Y en el río empezaron a jugar y construyeron una pirámide humana y como era la más pequeñita, me colocaron de último. Y obvio, la pirámide empieza a moverse y caí en la mitad del río. La cuestión es que en ese río, en esa época de enero, se construían unas ollas que son unos movimientos circulares que absorben a la persona y se la llevan. Y yo caí en una de ellas. Yo caí, como estaba en el último puesto de la pirámide, caí de cabeza y blu, 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 blu. Eso no se me olvida nunca, el blu, 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 blu del agua. Y ahí estaba el alma de Estela analizando y yo puedo decir con toda la sinceridad que esa niña dijo en ese momento, la muerte de los niños no duele, porque ya yo sabía que o sea, estaba descendiendo un túnel, pero era un túnel de agua sucia, porque yo alcancé a abrir los ojos y los volví a cerrar porque era agua muy sucia y hacia abajo. Y yo solo escuchaba blu, 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 blu. No tenía problemas de respiración, nada. Fue una fuerza muy grande. Yo creo que eso fue muy rápido. Y alcancé a escuchar de pronto gritos sobre todo de mi prima, la que estaba cuidándome, gritos que Estelita, Estelita, Estelita. Yo alcancé a escuchar, pero ya yo iba hacia abajo, con una fuerza, porque era una olla. Entonces, el primo más alto se tiró, me cuentan, ya yo iba hacia abajo. Y era mucha oscuridad, fíjate, era mucha oscuridad. Y yo sabía que iba de cabeza, yo solo sabía que iba de cabeza. Y no tenía miedo, pero no me sentía asfixiada, no me sentía, yo creo que
esta vida que nosotros tenemos viene programada y preparada. Yo creo que ya viene con un diseño, como lista a desenvolverse en X o Y prueba, porque te da la valentía para asumir eso. Y así en cuestión de segundos, te da el coraje. Nosotros venimos ya como con esa información porque yo estaba allí y no sentí miedo, nada, solo sí sabía que ella iba a morir, lo supe. Pero ahí no pensé en el Dios, ni en cielo, ni nada. Como era una niña, como que estaba un poco confundida, sí estaba confundida. Y sentí a los pocos segundos que tomaron mi tobillo, me agarraron de los tobillos. Como iba así, mi primo empezó, se zambulló a buscarme y logró ver como los pies míos y me sacó así. Yo sentí que me alaron por los tobillos y de ahí yo no me acuerdo qué pasó, cómo me sacó. Yo solo recuerdo que ya yo estaba en la playa boca arriba y yo creo que me estaban dando respiración boca a boca. Y yo abrí los ojos y mi prima estaba llorando, pero yo estaba tranquila. Eso es extraño. Ella estaba llorando y todo, no le digas nada a tu mamá, no le digas, y yo, no, no le voy a decir nada porque yo sabía que ahí se iba a formar otro problema. Y sucedió que las 3 noches siguientes me perseguían en mi habitación sombras, sombras horribles, como parecidas a lo que veía en el túnel. En el túnel yo vi oscuridad y como mucha suciedad y algo, por eso cerré mis ojitos. Entonces, las 3 noches siguientes, pues no podía decirle nada a mi mamá, yo no podía dormir y veía sombras alrededor del techo, como danzando. Entonces, yo me acuerdo que me sabía el Padre Nuestro y lo que hacía era rezar el Padre Nuestro, muchas veces hasta que me quedaba dormida. Después de esa tercera noche, tuve otros 2 sueños y ya no eran sombras, sino que yo iba a una ciudad en donde delante de la ciudad había un río cristalino hermoso, hermoso. Yo estaba escondidita como en un árbol y veía de lejos la ciudad y había un río hermoso, hermoso. Todo era como tan mágico. Esa fue la primera noche. La segunda noche volví a soñar, pero ya de ese árbol me dirigía a una ruta en donde llegaba a un castillo hermoso, con unas puertas gigantes. Y yo llegué a una de esas puertas. Y yo era muy pequeñita al lado de esas puertas. Yo estaba, quedaba chiquitica, chiquitica al lado de esas puertas. Y medio toqué la puerta y se abrió. La puerta se abrió lentamente, entró una luz y yo empecé a caminar. Cuando me di cuenta, voy caminando por un pasillo en donde no había luz eléctrica, pero había una luz hermosa que en mi espíritu yo sabía que era una luz como natural, muy natural, pero no era ni del sol ni nada, era una luz. Y caminé en este pasillo. Yo recuerdo que iba caminando muy lentamente, mirando, como sintiendo la paz de ese pasillo. Y al fondo de ese pasillo había un libro abierto, inmenso. Yo no vi el final del libro, sí sé que estaba abierto y sabía que tenía que escribir mi nombre, supuestamente era mi nombre, tenía que escribirlo allí, allí era un libro en una mesa, entonces yo también estaba pequeñita al lado de esa mesa, era como si yo quedara muy por debajo de la mesa y me empiné así y escribí un nombre. Cuando estoy escribiendo el nombre que yo creía que era mi nombre, yo le hablo, sí, telepáticamente, yo sabía que me estaban viendo, nadie se apareció, pero yo sabía que había una presencia allí grande, fuerte, hermosa, y que yo sabía que yo conocía, que nos conocíamos. Yo solo sentía mi espíritu. Entonces yo le dije, pero ese no es mi nombre. Así le dije, como si nos conociéramos de toda la vida. Yo le dije, pero ese no es mi nombre. Y la información me llegó a la mente y me dijo que en su momento lo sabrá.
En su momento lo sabrás. Y en la universidad fue que descubrí de dónde salía todo esto. En la universidad ya de 6 años a ya estar en la universidad, en una clase el profesor dijo que teníamos que trabajar lo sagrado y lo profano y teníamos que leernos el libro del Apocalipsis. Y yo no había leído el libro del Apocalipsis y cuando empiezo a leerlo, eso queda como al final la narración de la Nueva Jerusalén. Creo que está en el capítulo 20, algo así, no me acuerdo bien. Eh, Fue como si me quitaran un velo cuando lo estoy leyendo, me quitaran un velo y yo decía, pero si yo estoy aquí. Cuando empiezo a leer que narran la Nueva Jerusalén, que está compuesta de 12 puertas, que cada puerta eh, es de esmeralda, pero que los pisos son de oro y al pie de cada puerta hay una piedra preciosa. Unas pueden ser onix, otras pueden ser zafiro, otras pueden ser turquesa y, y puede ser también la se me escapó ahora el nombre, yo te lo dije ahora, ágape, no, ágape. Bueno, El, eso es otra piedra que es blanca, como blanca transparente. Jaspe, jaspe. Bueno, también está la piedra jaspe, son 12 piedras que soportan y rodean las murallas con las puertas de esmeralda. Eso lo leí en la universidad, yo enseguida se me quitó un velo allí delante, esa fue como una seguridad. Yo estuve aquí, yo estuve aquí, yo empecé y a brincar, porque dije, yo estuve aquí, esto fue cuando niña. Y dije, pero venir ahora a la universidad aquí a saber esto. Entonces, para mí fue una gran revelación de haber visitado la Nueva Jerusalén cuando era niña y haber escrito mi nombre espiritual en el libro de la vida. ¿Y por qué lo escribí? ¿Y por qué me tocó escribirlo? Porque hasta el sol de hoy yo he tenido 12 experiencias cercanas a la muerte. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y en todas he tenido una experiencia sobrenatural, en todas, en todas. Voy a decir una experiencia sobrenatural que ustedes se van a, porque todavía es, yo lo narro y me parece, wow, pero lo viví. Cuando yo tuve mis dos hijitos, me fui un domingo a bañarme a las aguas del Mar Caribe, aquí en Cartagena. Mis hijitos podían tener 2 y 4 años. Había unos espolones, cuando están los espolones, colocan una bandera roja que es peligroso, que no nos podemos acercar. Listo, yo eso lo entendí cuando llegué a la playa y me alejé mucho, pero hay mareas subterráneas que pueden arrastrar a las personas sin uno darse cuenta en cuestión de segundos y llevárselas. Eso puede suceder. Entonces yo estaba en la playa, apenas agua por aquí, por la mitad de las piernas, ni siquiera la rodilla, con mis dos hijitos, los tenía sujetados, chiquiticos, me daban como por las rodillas. Ya ellos sabían nadar. ¿Por qué? Porque como yo tuve esa experiencia a mis 6 años de casi ahogarme, o me ahogué, cuando los tuve enseguida, que ellos empezaron a caminar, los coloqué en clases de natación, que se convirtieran en unos expertos. Entonces, ellos eran ya a esa edad unos expertos nadando. Entonces, estamos jugando y en cuestión de segundos, esa marea submarina nos arrastró sin darnos cuenta, porque eso va arrastrando en la misma arena, es una arena movediza, que en cuestión de segundos, de hecho, aquí se han ahogado muchas personas, muchísimas llevan a esos espolones. Y cuando yo reacciono, porque estoy concentrada jugando, cuando reacciono, estoy detrás de los espolones y me estoy ahogando, ya no alcanzo y no suelto a mis dos hijitos. Y mis dos hijitos me están sosteniendo porque ya yo no alcanzo. Los espolones absorben, chupan y tragan a las personas. Entonces, yo estaba sujetada gracias
a que tenía los brazos así, de un lado un hijito, del otro lado el otro hijito. Y yo les dije a ellos, nada, o sea, aquí puedo decir tranquilidad, pero yo allá les grité terroríficamente, no, qué, mamá, qué, no, no paren de nadar, porque yo miraba así y estaba todo el mar inmenso detrás de mí, y ya yo no, ya yo no tenía piso, o sea, ya yo no, porque me estaba absorbiendo, y ellos tenían que sostenerme, dos chiquiticos, y yo, nade, nade, entonces estábamos lejos, lejos de la playa, y el espolón ahí al lado. Entonces yo dije, hice algo loco, porque he seguido explorando lo sobrenatural, me encanta, tengo un libro que se llama Crónicas Sobrenaturales, que lo vengo escribiendo porque son muchos los testimonios que me nacen y se salen todos los días. Y yo sé que Jesús le dijo al mar, le dio una orden y el mar lo obedeció. Yo eso lo sé, lo sabía. Entonces yo dije, yo voy a buscar en esa adrenalina en que mis dos hijitos se podían jugar también, porque ellos me estaban salvando, pero, o sea, eso iba a pasar. Y yo no voy a morir. Y nadie ya se estaba dando cuenta. Entonces yo hice algo loco con base a lo espiritual que había leído en las escrituras. Yo le dije, me acordé, bueno, si Jesús le dio orden al mar y le dio orden a la tempestad que, que separara la tempestad, que el mar callara, yo lo voy a hacer, lo juro, yo lo hice. Y yo le dije así, que yo iba a ahogarme con mis hijos y yo no quería irme de esta tierra y menos ahogar. Entonces yo le di aguas. O sea, yo aquí estoy hablando tranquila, pero yo allá no hablaba tranquila. Yo era como una, o sea, era la vida. Yo le dije agua, le gritaba fuerte, ni siquiera así, muy fuerte. En el nombre de Jesús, hacía las aguas que les tenía aquí porque medio hacía y ya me tragaba. Entonces yo le decía, en el nombre de Jesús, sálveme. Así de tranquila no. Imagínense lo más patéticamente posible. Y las aguas, nada pasaba. Y yo, aguas, en el nombre de Jesús, sálveme. Yo sí sé que espiritualmente el número 3 es muy poderoso. Y enseguida yo sentí que a la tercera vez algo iba a pasar, lo supe. Entonces ya la tercera vez le di, aguas, les hablé así, como si ellas estaban vivas, el agua está viva. En el nombre de Jesús, sálvenme. Y enseguida empezaron a bajar. Y mi hijo menor, que estaba de este lado, el mayor estaba de este lado, encontró una roca. Esa roca no estaba allí. Encontró una roca, yo todavía estaba sujeta porque no tenía piso, no tenía donde sujetarme. Entonces él me dijo, mamá, encontré una roca. Y yo, o sea, le grité terroríficamente, súbete. O sea, y él, ¿qué? Ya yo lo gritaba, ¿sabes? Y él se subió. Entonces, cuando ya él se sube, que es una roca, yo siento más fuerza, porque es que eran sus manitos las que me tenían sujetada. Yo sentí una fuerza cuando él se subió a la roca. Cuando él se sube, que yo sentí como una fuerza, yo le dije, ¡ay, pero eso era gritado así terroríficamente. Entonces, el mayor casi como que tampoco seguía nadando porque me tenía sujetada yo. Y se subieron los dos en la roca. Cuando los dos se suben en la roca, el agua me bajó a la cintura ya. Me bajó a la cintura y ya yo sí me puse a llorar y ya yo salí caminando y yo dije, vamos, vamos, y ya empecé a llorar porque nos habían salvado y las aguas bajaron. Entonces yo llego, yo no podía creer que yo había vivido eso y yo no quiero vivir eso nunca más, o sea, eso no se lo deseo a nadie. Por eso medio veo a alguien en los espolones y yo le digo, ni se acerquen, por favor, ni se acerquen porque los espolones son traicioneros. Entonces, esa fue esa experiencia allí, ese día, le hablé a la naturaleza y entonces yo he quedado que si va a llover, yo le digo, nubes se van para allá.
Se van para allá en el nombre de Jesús, acá no vengan a llover. Por ejemplo, cuando estoy en Bogotá o en Medellín, que necesito que allá llueve mucho en Medellín, en Envigado, eh, y tenía que salir nubes, se van para allá. Y muchas veces las nubes me han escuchado y se van. Entonces he quedado hablándole a la naturaleza o un día, yo tenía la ventana de mi habitación, se había partido el vidrio y lo había mandado a arreglar. Entonces empezó a llover fuertemente y me le quedé, después que sucedió eso, me le quedé mirando hacia la lluvia y al viento, porque estaba entrando a la ventana, por la ventana y yo le dije, ¿sabes una cosa? Ni siquiera dije el nombre de Jesús. Te me devuelves y te vas para allá. No me vas a mojar mi habitación. Así le dije. Y yo vi cuando el viento se devolvió y no mojó la habitación. O sea, me llené como de una autoridad. Las palabras son espíritu. Las palabras son espíritus. No los vemos, pero son espíritus. Y yo le dije, te devuelves agua y viento, así con una seguridad, y le hablé. Yo sabía que ellos me estaban escuchando, porque no me van a mojar mi habitación. Y así, el viento se devolvió y la lluvia también. Wow, qué interesante esto que nos cuentas. ¿Qué mensaje le darías, Estela, a todas aquellas personas que le temen a la muerte o que creen que no hay vida después de la muerte? Yo aconsejo que, como tarde o temprano nos va a suceder, ¿sí? Porque lo que es la energía se acaba, esta energía en esta tierra se acaba y el tiempo, tenemos un tiempo limitado aquí en la tierra. Así yo diga que me estoy programando a los 120 años, todos los seres humanos tenemos un tiempo, caducamos. Entonces, ¿qué les aconsejo? Que se preparen, que esto no lo tomen a la ligera, que busquen contacto con la naturaleza, que empiecen a escuchar su ser interior, su yo interior, que escuchen música instrumental, que hablen y hagan preguntas porque les va a llegar la respuesta. Si de pronto no practican alguna religión o algo así, les va a llegar la respuesta, que busquen. Y bíblicamente dice, quien busca encuentra, quien toca se le abre. Y quien busca encuentra, quien toca se le abre. Y hay otra frase en Mateo 7:7. El que toca se le abre, el que busca encuentra, y no me acuerdo la otra, pero eso lo he podido comprobar. Que no se queden con lo obvio, busquen más allá, que estamos llenos de signos, de símbolos. Mira, el agua es oxígeno, tiene oxígeno. El agua le lleva oxígeno a nuestro cerebro, H2O, agua. El cuerpo, el 80% de nuestro cuerpo es agua, es líquido. Los neurotransmisores, se dice, que nosotros tenemos, recorren científicamente, han hecho este trabajo 4 veces los millones de neurotransmisores del sistema nervioso central y periférico. Recorren 4 veces la distancia de la Tierra. Los neurotransmisores que nosotros tenemos tienen 4 veces el recorrido de la Tierra, nosotros. ¿Y qué son los neurotransmisores? Son impulsos eléctricos. Son impulsos eléctricos que comunican una célula con otra y que no están pegados, es decir, es la energía. Y el espíritu es energía. Entonces, ¿por qué cuando uno sale del cuerpo es energía? Porque es toda la formación de los neurotransmisores que conecta cada neuronita, cada célula, cada hueso. Todo está conectado con ello. Por eso cuando dejamos este cuerpo, sale la energía, que es el espíritu, envuelto con la personalidad, que es el alma.
Entonces, hay mucho que explorar. No se queden ni dejen pasar la vida así como que, bueno, nazco, crezco, muero y ya. No. Busquen porque esta vida se nos va muy rápido y qué rico saber muchas cosas porque hay mucho que aprender. Mucho. Yo te puedo contar muchísimas cosas también. He visto ángeles, llegan, se me manifiestan de muchas formas, me han dado mensajes, pero no llegan cuando yo quiero, no, ellos llegan cuando quieren. Yo no lo, ellos llegan sin avisar y eso es lo más bonito porque te dan esa sorpresa. O de pronto un aroma, te llega un aroma de perfúmenes, son presencias angelicales del cielo. Y a mí me llegan de todos los aromas, de todos. Y personas que están al lado mío, cuando llegan, yo enseguida lo han sentido también. Aroma a lima, que es para sanación, aroma como a canela, a dulcecito. eh, Todo depende del momento que yo esté viviendo emocionalmente. eh, Trae sanidad, trae sanidad. Entonces, he visto a Jesús, se me ha presentado varias veces, muchas veces, como 8 veces. La primera vez fue en la Avenida El Poblado en Medellín. Precisamente yo llevaba la primera edición de mi libro y él se me presentó y lo toqué, así, lo toqué. Él se me presentó porque yo llevaba una bolsa, yo estaba distribuyendo libros en todos los colegios, allá en El Poblado, y era mediodía y yo estaba cansada porque había estado toda la mañana distribuyendo. Y mis hermanos no me habían hecho el favor de llevarme en el carro y me tocó pues sola caminar con las bolsas. Ellos, era un sábado. Entonces yo venía caminando con las bolsas y le decía a Jesús, o sea, yo venía hablando al cielo, al cielo. ¿Se dan cuenta? Aquí estoy, cansada. Yo venía poniéndole las pies cansada con estas dos bolsas, habiendo tres carros en la casa. Y yo caminando, no es justo, están ellos, yo poniéndole las quejas porque tenía rabia, porque estaba cansada, y no era justo. Entonces, cuando yo voy caminando, las bolsas, hago así y toco a alguien, con la bolsa lo toqué. Y yo miro y digo enseguida, ay, disculpe, pensé que era alguien que venía caminando allí. Y como la bolsa la toqué hacia abajo, yo miré desde abajo arriba y vi las sandalias, la túnica blanca, pero lo alcancé a ver hasta aquí. No, no se me permitió el resto, sino, y en 3 segundos se desapareció. Yo le dije, ¿por qué te fuiste? Yo sabía que era él, y ¿por qué? Ya, pero eso me renovó, se me quitó el cansancio y pude distribuir todos estos libros con mucha alegría ese día porque lo toqué. Sí, ya. ¿Cómo pueden las personas adquirir tu libro? ¿Puedes comentarnos brevemente de qué se trata y cómo te pueden contactar a ti a través de las redes sociales? Bueno, aquí narro también la historia de cómo atravesé el túnel, narro la experiencia de la anorexia desde el inicio hasta el final. Es un manual pedagógico para que aprendamos a vivir en el aquí, en el ahora, que es en donde suceden los milagros. En el aquí, en el ahora es que suceden los milagros, involucrando cuerpo, mente, espíritu y emociones. Las 4 áreas son igual de importantes. Entonces, ¿dónde lo pueden pedir? Solicitar en el correo de la fundación, que es funcabu@gmail.com, o en Instagram me pueden encontrar Estela-Pretel, o en Facebook Estela Pretel Villadiego, o en el WhatsApp 318-325-3353. Allí lo pueden solicitar. Es un manual pedagógico, ha tenido mérito del Ministerio de Salud, de Cultura, de Educación. El Ministerio de Cultura lo distribuyó en todas las bibliotecas públicas de Colombia. Este es el tercero, ya la tercera edición. Y bueno, allí narro muchas experiencias con la anorexia.
Vamos a dejar toda la información de Estela aquí en la descripción del video para todos aquellos que estén interesados en adquirir este libro o en contactarla a ella. Y quiero agradecer a Estela por este espacio, por brindarnos su conocimiento y por traernos un mensaje a los seres humanos de esperanza, de que siempre hay una posibilidad al cambio, de que aunque estemos yendo por un camino que probablemente no es el mejor, siempre tenemos la oportunidad de mirar hacia otro lado y de tomar un buen camino, como fue tu caso en el que ahora estás trabajando para ayudar a tantos seres humanos con este conocimiento. Y lo más lindo, David, es que cada joven que ha llegado en estos 14 años, que son miles, todas se llevan una experiencia sobrenatural después del tratamiento. En todas algo sucede sobrenaturalmente. Llegan ateas y yo tranquila, y después suceden unas cosas delante de ellas sobrenaturalmente que cambia enseguida esa información que traen. El espíritu es real, es real. Es real. Somos seres espirituales. Este cuerpo es solamente un medio para, para estar aquí en la tierra, para expresar nuestra esencia. El cuerpo es un medio para desarrollar nuestra personalidad. ¿Sí? Es eso, es un medio, es un canal. Y hay que cuidarlo también, claro que sí, pero el tesoro está dentro. Y mi papá falleció en la pandemia, en noviembre, y mi papá era muy lindo y tenía una sonrisa muy hermosa. Y cuando yo llegué, porque estaba en otra ciudad, cuando llegué, abrimos el ataúd y lo miré con tranquilidad y yo le dije, papi, tú no estás allí. Ya, yo sabía que ya él no estaba allí, porque, y me di cuenta allí que lo hacía lindo, él estaba bien vestido y todo, porque le colocaron la mejor ropa y todo, pero lo que lo hacía más lindo era su personalidad, su alma, su sonrisa, su mirada. Eso es lo que los hace a nosotros lindos, la esencia es lo que nos hace lindo. Y lo descubrí con mi papá, y yo, tú no estás, papi, tú no eres de eso. Y, y bueno, él se me presentó el día que iba a partir, yo estaba todavía en otra ciudad, y él se me presentó en la madrugada cuando estaban viendo. Fue bonito también. Y ya yo sabía que él iba a morir porque también me informaron de allá en la mañana que se lo iban a llevar. Yo lo supe, yo sabía todo. Esa información me llegó en adoración, cantando, con música. Utilizo mucho la música, que es un puente, es un canal muy limpio para conectarse uno con el cielo. También traten de que tengan el corazón limpio, de no desearle mal a nadie, no hacerle el daño a nadie. Tener un corazón limpio, eso ayuda a abrir mucho más el canal tierra-cielo. Es una puerta.